de la historia del Partido Comunista, solo aquel que tiene que ver con la resistencia a la dictadura. Gerardo, te sacamos de tus labores parlamentarias, aunque sea por un ratito. No, por favor, Bueno, no nos argumentes leyes, ni nos hables no, en no, contra de ninguna ley del presupuesto, en este momento de ningún artículo, por favor. Cambia el chip. Vamos a hay que otra. cambiarlo. Muchas Exacto. gracias, Alicia. Bueno, como decías, la verdad que me hubiese gustado arrancar la charla con al menos un empate Uruguay, ¿no? O un triunfo, pero bueno, eso no se pudo. Igual hemos visto a nuestra selección intentando dejar el máximo en un lugar muy difícil siempre, porque bueno, se juega con altura y a los uruguayos por lo menos siempre eso le cuesta mucho. Y bueno, como bien decías, estos días son días de mucha acción legislativa, de mucha acción parlamentaria, se está votando el presupuesto y bueno, obviamente que esta instancia para mí muy, muy especial, como es esta charla, porque bueno, estamos hablando del adelanto del libro, ameritaba toda mi atención y bueno, por eso se quedó en el Parlamento una compañera, que ahí está Micaela, que es mi suplente, pero que bueno, actuamos los dos como legisladores, como legisladora, y bueno, estamos dando batalla en estas circunstancias que nos toca también de país y de región. Primero que nada, Alicia, agradecerle a la editorial, a Fin de Siglo, a vos especialmente y a Edmundo por la confianza nuevamente bueno, de poder tomar, en este caso, un trabajo que realicé sobre una parte de la historia del partido, como bien vos decías, que está vinculada a la resistencia a la dictadura, un trabajo que, bueno, intenta recoger las experiencias de los militantes, las experiencias de un partido que, bueno, enfrentó la dictadura cívico-militar desde el primer momento. Y quiero hacer además una aclaración, porque, bueno, en realidad es un recorte de la historia, si se quiere, es un recorte de lo que fue la resistencia del pueblo uruguayo. Lo primero que hay que señalar es que la resistencia fue de todo el pueblo uruguayo, o de una gran parte del pueblo uruguayo, contra la dictadura, de distintos sectores de la izquierda uruguaya, de distintos sectores sociales, de distintos espacios culturales y artísticos, como vos señalabas recién, Alicia. Un espacio de resistencia fue la cultura, fue el arte, tal vez con ese tipo de ferias del libro donde se publicitaban libros que de por sí daban un mensaje, aunque las hojas estuvieran en blanco, pero también fue la cultura a través de la generación de las murgas, de todo lo que se generó en distintos sindicatos, pero hay uno de ellos que fue una cuna, si se quiere, para todo ese proceso efervescente de cultura, de murga, de canto popular que fue nada más y nada menos que AEBU. Allí se conocieron dúos muy, muy importantes, murgas muy importantes. Ahí empezaron a tocar, por ejemplo, Larbanoy Carrero, entre otros. Pero bueno, creo que esa aclaración es importante hacerla porque de ninguna manera este libro pretende apropiarse o adjudicar la lucha contra la dictadura a un único sector. Pero sí me parecía un hecho de justicia porque muchas veces lo que es la teoría que le llamamos de los dos demonios y la cultura de la impunidad ha escondido una gran parte de la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura, ¿no? Y escondiendo esa lucha del pueblo uruguayo, escondieron también la lucha de miles y miles de comunistas, mujeres y hombres, de carne y hueso, que obviamente no buscaron ser héroes, no buscaron ingresar en algún reconocimiento, en algún homenaje, sino que hicieron todo lo posible simplemente para recuperar la democracia, para luchar contra la dictadura. Y este libro lo que intenta justamente es recoger esa parte. El libro se va a llamar El Partido de la Resistencia, porque me parece que es un nombre adecuado, que me surgió leyendo algunos aportes de Ronnie Arismendi, previo a la caída de la dictadura y posterior. Me surgió también leyendo algunas entrevistas a Gerardo Caetano, al historiador y politólogo Gerardo Caetano, que de hecho es quien realizó el prólogo a este libro, lo cual obviamente es un motivo más que de orgullo, porque bueno, que alguien con esa trayectoria, con ese nivel académico prologue el libro, realmente para mí es un motivo de mucho honor y creo que también va a ayudar para difundir justamente este libro.
Entonces, bueno, el libro lo que hace o lo que intenta es, como decía, recoger la lucha del pueblo uruguayo y dentro de esa lucha del pueblo uruguayo del Partido Comunista, de la UJC. Intenta, digamos, recoger testimonios de los 3 escenarios de lucha que se libraron contra la dictadura, que fue, digamos, al interior del país, donde allí la clandestinidad jugó un papel central. En ese libro van a encontrar testimonios de compañeras, de compañeros que militaron en la clandestinidad, que brindaron aportes, muchos de ellos desde el anonimato, porque aún hoy, imaginémonos lo que es para muchos de esos compañeros y compañeras contar cosas que hicieron contra la dictadura más de 30, 40 años después, porque todavía siguen algunos miedos, siguen algunas preocupaciones. Entonces, esos testimonios están recogidos algunos con nombre y apellido y otros están relatados por mí, que bueno, lo que intenta describir es justamente el método, cómo se realizó la resistencia del pueblo uruguayo contra la dictadura cívico-militar. La clandestinidad jugó un papel central, fundamental, y esa clandestinidad estuvo sostenida por el pueblo uruguayo, porque en casi todas las actividades colaboraba la gente, ¿no? A mí me viene al recuerdo ahora un episodio que me contó una de las compañeras, que es Ivonne Klingler, en donde ella recuerda lo que fue el proceso de lucha hacia el plebiscito del año 80, en donde la dictadura pretendía legitimarse, pretendía colocar su calendario para quedarse al frente del país, para generar una nueva constitución y por lo tanto generar un contexto de rienda suelta para sus objetivos. Y ahí el pueblo uruguayo fue astuto. Obviamente el partido y la juventud jugaron un papel central, fundamental, desde las cárceles, desde la clandestinidad en los barrios, en las fábricas, en los centros de estudio, en el exilio. Pero sobre todas las cosas se apeló a una creatividad que, como decía, requirió de la colaboración de mucha gente. Ella nos contaba los carteles que escribían, por ejemplo, los almaceneros, ¿no? Intentando demostrar su no contra la dictadura, ponían, por ejemplo, un cartel que dijera no hay yerba, algo absolutamente difícil para esos momentos, ¿no? Sobre todo para el Uruguay. O otro caso que relató también Gabriel Mazarovich, que tuvo que ver con una especie de movilización que hubo por la avenida 18 de Julio de autos, en donde la consigna era simplemente prender el limpiaparabrisas y entonces con el movimiento del limpiaparabrisas era como una señal del no. Entonces, cosas que realmente impactaron muchísimo y que generaron las condiciones para derrotar esa dictadura cívico-militar. Esa parte de la clandestinidad fue central para ir perforando el apoyo que tuvo la dictadura cívico-militar, porque hay que recordar que fue cívico y militar, no fue una dictadura únicamente militar. En nuestro país se dio la paradoja de que el presidente al frente de nuestro país es quien genera las condiciones junto a integrantes de las Fuerzas Armadas, a los sectores fascistas que se habían hecho de las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado. Algo muy distinto, por ejemplo, a lo que pasó en Chile, donde las Fuerzas Armadas se rebelan contra el presidente constitucional Salvador Allende. Entonces, nuestro proceso nacional tiene particularidades que merecen ser relatadas también desde las voces de protagonistas contra la dictadura. El otro costado que intenta recoger el libro, para mí muy importante, es todo lo que se hizo desde el exilio. El exilio fue realmente un escenario de muchísima colaboración, de uruguayos, de uruguayas que desde cada rincón del planeta donde se encontraban, pensaban en el Uruguay, pensaban en los presos políticos, en las presas políticas, pensaban en los uruguayos, en las uruguayas que daban lucha en las calles de nuestro país, y se organizaban cosas muy, muy lindas. Solidaridad, se generaban finanzas para sostener la resistencia en nuestro país. Un exilio que obviamente nucleó a todos los compatriotas demócratas, a todos los uruguayos que no querían la dictadura cívico-militar y que, bueno, buscaban la recuperación de la democracia. Y en ese contexto de pluralidad, en donde, bueno, puede verse la figura en los primeros años de Selmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, antes de que fueran asesinados en Argentina, de Wilson,
en distintas partes del mundo, pero sobre todo también en Estados Unidos, llevando adelante denuncias muy importantes. Participaron distintos sectores de la izquierda uruguaya, del PDP, del MLN, del Partido Socialista, de organizaciones sociales como fue la CNT, que tenía presencia en más de 30 países, pensando en el Uruguay. Y bueno, el Partido Comunista fue también en el exterior un puntal fundamental. Una parte de la dirección justamente del Partido Comunista estaba en el exterior y conjugando la dirección en el exilio, la dirección en la cárcel y la dirección clandestina, bueno, ahí se elaboraban la planificación, el accionar para derrotar y no dar tregua a justamente el desarrollo de la dictadura cívico-militar y del fascismo en el Uruguay. El tercer costado fundamental fue la resistencia que hubo en las cárceles en nuestro país. La resistencia de miles y miles de presos y de presas, en primer lugar, de todos los presos políticos y de todas las presas políticas, sin importar su partido político, su sector o su movimiento. Acá hubo una resistencia también dentro de las cárceles, y bueno, y lo que intento contar en el libro es justamente cómo se organizaba la resistencia del Partido Comunista y de la UJC dentro de las cárceles, porque es un costado que no se conoce mucho. Suena raro que alguien piense desde el hoy la posibilidad de que dentro de una cárcel con tantas medidas de seguridad como podía ser el penal de Libertad o la cárcel de Punta Rieles, donde había muchísimas compañeras, pudiera existir allí organización del partido, hubiera una dirección, que además se conectaba con el exterior, se conectaba con la militancia clandestina en las calles de nuestro país y se conectaba además con el exilio. Ahí hay un ejemplo, hay un caso en donde una de las noticias que se tiene que transmitir hacia el interior de la cárcel, hacia adentro del penal de Libertad, fue la muerte del Meme Altezor en Nicaragua, un comunista uruguayo que cayó combatiendo por la revolución sandinista. Y bueno, su padre, miembro del partido y de la dirección, estaba en la cárcel. Y bueno, la juventud, la UJC, fue la que tuvo la tarea de entrar la información al penal de Libertad, lo cual eso le costó muchísimos sacrificios a los compañeros que entraron esta información, porque sabían que los militares los estaban escuchando, que los militares se iban a dar cuenta de lo que estaba transmitiendo ese compañero de la UJC, y por lo tanto, bueno, se tomaron represalias para el compañero que ingresó la información y para el compañero que recibió la información, pero era importante que bueno, el partido supiera este hecho tan trágico que había ocurrido, pero bueno, era parte de las cosas, y esa información salió de Nicaragua, fue hacia México, fue hacia Buenos Aires, y recién después llega a nuestro país, y obviamente con todas las redes de información logra llegar esa información al interior del penal de Libertad. Pero así hay otros muchísimos ejemplos de acciones que se programaron dentro del penal de Libertad, dentro de Punta de Rieles, en donde la solidaridad entre los presos y las presas era el elemento central y común, y donde a pesar de la ferocidad, a pesar de las violaciones de los derechos humanos a los cuales eran sometidos estos compañeros y compañeras por parte de la dictadura, lograron tener espacios de pequeñas libertades para seguir soñando, para seguir luchando, para no perder nunca el eje central de lo que eran, de su condición política e ideológica, y no quebrarse frente al enemigo, frente a los torturadores. Obviamente que hubo situaciones terribles, que también intentan relatarse en este libro, porque yo me refería en este caso a las cárceles, llamémosle legales, pero también en lo previo, sobre todo entre el 75 y el 80, hubo en nuestro país un conjunto de cárceles clandestinas, de centros clandestinos de reclusión, que eran centros especializados en la tortura, centros especializados en asesinar compañeros y compañeras, en desaparecerlos. El caso, obviamente, del 300 Carlos, del Infierno Grande, es uno, pero también la Tablada. Y aún a pesar de esas tremendas condiciones a las que estaban sometidos compañeros y compañeras,
se podía tener algún mínimo de vinculación, algún mínimo de esperanza, algún mínimo de libertad para seguir eligiendo ser lo que uno era en ese momento, lo que eran esos compañeros y esas compañeras, integrantes del UJC, integrantes del Partido Comunista, que fue un aspecto central para resistir a la tortura. Obviamente que eso fue un aspecto clave que le costó muchísimo al partido y a la juventud. En la parte final de lo que va a ser el libro está toda la lista de compañeros y compañeras que bueno, fueron asesinados y que se encuentran desaparecidos, 75 en total, militantes del PSU y del OJC, que entre el año 68 y el año 85 fueron asesinados o fueron desaparecidos en nuestro país por las fuerzas represivas. Y una gran parte de ese ensañamiento tiene que ver, sin lugar a dudas, con que bueno, el partido y los OJC jugaron un rol central, no único, vuelvo a insistir, no pretende este libro apropiarse de la lucha de todo un pueblo, pero sí ser medianamente justo y reconociendo el accionar de un partido y una juventud a la cual a veces, paradójicamente, desde sectores que apoyaron la dictadura cívico-militar o que la impulsaron, nos catalogan a quienes pertenecemos a este partido como un partido antidemocrático o vas a saber qué. Entonces, justamente esta entrega de muchísimos compañeros y compañeras, de miles y miles y miles de compañeros y compañeras en el país, en el exterior, fue lo que hizo posible a esa resistencia popular para derrotar la dictadura cívico-militar. El libro indaga también, intenta mostrar cómo se preparó el Partido Comunista, la UJC, para enfrentar el golpe de Estado. Un partido que logró tener una visión estratégica. Primero porque ya en el año 64, cuando se dio el golpe de Estado en Brasil, ahí comienza el partido a analizar las circunstancias a las cuales estaba sometido el continente y fundamentalmente Uruguay. Y ahí empieza el proceso de preparación, digamos, del PSU y los JC, que implicaba un accionar en todos los terrenos de lucha, pero el principal tenía que ver con el papel del pueblo uruguayo, de las masas, el papel del movimiento sindical, el papel del movimiento estudiantil. No es casualidad que comienzan a confluir y a desarrollarse en esos momentos las herramientas unitarias, la creación de la CNT, la potencia que adquirieron herramientas sociales por esos momentos, que viendo lo que pasaba en Brasil, no vacilaron, no dudaron ni un instante, es decir, que si se daba el golpe de Estado en Uruguay, iba a haber una huelga general como réplica instantánea contra los planes golpistas, contra los planes del fascismo. Cosa que pasó. Una previsión hecha 9 años, 10 años antes de que se diera el golpe de Estado, se lleva a la práctica en el año 73, cuando se consuma el golpe de Estado, el 27 de junio de 1973. Es importante ese proceso en donde, bueno, se intenta colocar en el libro justamente cómo fue ese proceso de preparación, que fue un proceso, cuando se dice preparación, no es que encerraban a los muchachos, a las muchachas, a los integrantes del PSU, de los JC en una pieza y les llenaban la cabeza, como se dice habitualmente, sino que tenía que ver, en primer lugar, con una concepción dimitroviana, o sea, la formación, la firmeza ideológica a raíz de lo que es la lucha, de la experiencia de luchar junto al pueblo uruguayo, al movimiento estudiantil, al movimiento cooperativo, al movimiento jubilado y pensionista, al movimiento sindical, al movimiento popular, y obviamente las herramientas de carácter más ideológico, las herramientas como podían ser los cursos que sí el partido daba, las escuelas elementales, las escuelas superiores, los cursos en el exterior, el papel de la prensa fue central, tanto durante la dictadura para quebrar el bloqueo, digamos, comunicativo que existía en el Uruguay, ejercido por la dictadura cívico-militar, como para formar a los militantes, a las militantes, previo al golpe. Así hay, bueno, se pone el ejemplo de algunos materiales que, por ejemplo, el
el PSU y los JC repartían entre los militantes, el libro de Henry Ale, La tortura, el libro de Fousic, Reportaje a pie del patíbulo, la trilogía de Amado, Los subterráneos de la libertad, que eran, bueno, todos elementos concretos que narraban con crudeza, porque realmente si uno los lee hoy, yo los leo y realmente te da escalofríos contactar con esos textos, porque realmente son duros, son relatos, muchos de ellos en primera persona, que no hablan de cosas lindas, pero que mostraban, digamos, cómo se resistió al fascismo, cómo se logró vencer aún en las jaulas del fascismo, del nazismo, a quienes querían, digamos, hacer desaparecer la lucha de las resistencias en las distintas partes del mundo. Entonces, esos aspectos están en este material. Yo creo que, bueno, se recoge una gran parte de la historia, del aporte de los comunistas en nuestro país, de los y las comunistas, porque traté de incorporar todas las luchas, todas las luchas. A veces cuando uno habla de los presos políticos, capaz que tiende solo a pensar en el penal de Libertad, pero también existió el penal de Punta de Rieles, la cárcel de Tacuarembó, que incluso también hay un libro editado por Fin de Siglo relacionado al tema. Y creo que eso es parte de la mejor cultura y de la mejor historia de nuestro pueblo. Y tiene vigencia porque si bien es una mirada histórica, es una mirada hacia aspectos de la historia nacional que ya pasaron, tiene vigencia hoy, total vigencia hoy. En primer lugar, porque como les decía al principio, hay un relato que sigue colocando a la dictadura cívico-militar como el resultado de un supuesto enfrentamiento entre dos demonios. Ayer escuchaba, o antes de ayer, no me acuerdo, a un politólogo que decía que la dictadura cívico-militar en nuestro país había sido el resultado de la escalada de violencia que habían generado algunos grupos de izquierda, algunos grupos guerrilleros en nuestro país. Y bueno, lo que intento también colocar en el libro es que eso no fue así, porque más allá de discutir las metodologías de cada uno de los grupos de izquierda en nuestro país, cosa que no entro en el libro, lo cierto es que en el continente, había un plan global que se había armado en los Estados Unidos, que había participado de manera directa, en este caso Francia, que es un actor que muchos han olvidado, pero quienes formaron a los militares norteamericanos en la tortura y en la lucha que le llamaban la guerra moderna, la lucha antisubversiva, fueron los oficiales franceses, que después de la derrota de Indochina y las pérdidas que tuvieron en la batalla de Argel, en Argelia, bueno, desarrollaron una nueva doctrina militar, la guerra moderna. Allí están los conceptos centrales de Trinquier, el coronel Trinquier, que elaboró un libro, y eso fue un manual que se les dio a los oficiales norteamericanos. Y los oficiales norteamericanos en las escuelas de las Américas comenzaron a formar a los ejércitos latinoamericanos sobre esa lógica, sobre la lógica del enemigo interno. Hay una frase que yo puse ahí en el libro, que es de Trinquier, que dice que el enemigo ya no tiene digamos, un punto fijo, no está en un frente determinado, sino que puede ser el amigo, puede ser la amiga, puede ser un familiar, ¿no? Ahí colocan de manera bien clara, bien precisa, la idea del enemigo interno, y fue lo que finalmente pasó en nuestro país y en el continente. Por lo tanto, explicar el suceso del año 73, el triste suceso del año 73, la ruptura institucional en nuestro país sobre la teoría de los demonios, es perderse una parte de la historia y ser poco honesto con lo que ha pasado en todo el continente, porque pasó la dictadura en Chile, pasó la dictadura en Argentina, la dictadura en Brasil, y así podría poner muchos ejemplos más que hablan de un plan global que fue creado en Estados Unidos y que, bueno, distintos integrantes de las Fuerzas Armadas, porque hay que decir,
no todos los militares, no todos los integrantes de las Fuerzas Armadas eran proclives al golpe de Estado. El tema es que sectores, sobre todo ultraderechistas, conservadores y hasta fascistas, fueron ganando cada vez más lugar dentro de las Fuerzas Armadas y fueron los que se terminaron quedando con la conducción de las mismas y fueron, digamos, obedientes a los lineamientos que se les daban desde el norte. Por eso a veces causa gracia que quienes llevaron adelante órdenes de un país extranjero, como fue Estados Unidos, acusen a la izquierda uruguaya, acusen fundamentalmente al Partido Comunista de ser un partido apatria, ¿no? Un partido que responde o que respondía a intereses de no sé cuál imperio. Entonces, es medio gracioso, ¿no? Porque acá los únicos que llevaron adelante la elección del punto 1 al punto último de los manuales fueron ellos en conjunción con los intereses de Estados Unidos, y por eso se generó lo que fue el Plan Cóndor. Entonces, bueno, este libro también habla de eso, y habla de lo que es algo que a veces no se trabaja mucho y no se visualiza demasiado, que fue el plan de exterminio que existió en nuestro país contra los militantes comunistas. Un plan de exterminio que, bueno, intento visualizarlo en 3 etapas históricas, o mejor dicho, en una etapa que fue la dictadura cívico-militar y tuvo 3 fases, es decir, una que va de 1973 a 1975, ahí la dictadura era represiva, era autoritaria, perseguía a los dirigentes sindicales, perseguía y encarcelaba a dirigentes sociales, cerraba diarios, bueno, proscribió a determinadas organizaciones políticas como la JC y el partido, pero digamos que no desarrolló en esos primeros 2 años la represión más dura y más salvaje que sí comienza a darse a partir del año 75, y ahí comienza la segunda fase. Ahí es donde se habla necesariamente de un ingreso ya directo del fascismo en la conducción de la dictadura cívico-militar. Ese es un cambio cualitativo muy importante, porque antes había sectores fascistas que estaban en las Fuerzas Armadas, y luego las Fuerzas Armadas pasaron a ser parte del fascismo, era parte de un sistema, llamémosle, para que quede bien claro. Dentro del año 75 al año 80 se desarrolla lo que fue la Operación Morgan, que fue una operación salvaje, criminal, que comenzó con la Dirección Nacional de Información de Inteligencia. Ahí van a recordar, les va a venir a la mente el nombre de Castiglioni, pero que tuvo también a distintos actores, porque un testimonio que encontré en un acta de los tribunales militares, tanto que están de moda y tanto se habla, en donde dice que como no les daba la capacidad operativa a la DNI, a la policía, para enfrentar al Partido Comunista en la dictadura, acuden a la División 1 del Ejército. Como no les da la Dirección Nacional de Inteligencia y la División 1 del Ejército, ahí empieza a operar con mucha fuerza la OCOA contra el Partido Comunista, y ahí es que se desenvuelve la Operación Morgan con toda ferocidad, con toda represión contra el Partido Comunista, pero también contra integrantes del PVP. El foco principal fue el Partido Comunista, pero también otros sectores de izquierda, como decía recientemente. Y esto fue realmente terrible, porque la cárcel masiva pasa a ser el elemento central de la represión en nuestro país, pero comienzan a desaparecer, o sea, comienzan a asesinar a las personas y a desaparecerlas. En esos años se da prácticamente la mitad de los desaparecidos de la lista total que existe en nuestro país, y no es una casualidad. Porque en el caso de Uruguay, no es que la dictadura haya sido más buena que la dictadura argentina, por ejemplo, que desapareció a 30.000, sino que en realidad ese plan global que hablaba, el plan global de Estados Unidos, también generó como especie de laboratorio en cada uno de los países. En Argentina el mecanismo fundamental fue la desaparición forzosa.
En Uruguay fue la cárcel masiva, de hecho Uruguay fue el país con más presos políticos en el mundo en función de su población, y esto tampoco es una casualidad, sino que fue parte de esa lógica global del plan, en donde se hicieron pruebas a nivel regional y Uruguay entró en esas pruebas. De hecho, también un elemento que ahí se coloca en el libro, y con esto voy redondeando para abrir paso a dudas, a preguntas, a comentarios que tengan quienes nos acompañan en esta nochecita de hoy, se aplicó, como les decía, los manuales de tortura. El manual que construyó el ejército norteamericano con la anuencia, con la fundamentación de los oficiales franceses, se llamó el CUARC, fue un manual de torturas que realizó la CIA y que se empezó a aprobar en todos los países. Uruguay fue uno de los países donde más se probó ese manual y donde además, casualmente, ese manual que, si mal no recuerdo la fecha, es del año 63, 64, la primera versión, tiene una segunda versión en el año 83 aproximadamente, o sea, ya recogiendo toda la experiencia del terrorismo de Estado en el continente latinoamericano, es decir, la experiencia del terrorismo de Estado y el comportamiento de las víctimas frente a estas herramientas de tortura, de despersonalización, de delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, de todo esto habla el libro, de todo esto intenta colocar argumentación, intenta colocar aspectos documentales que den cuenta de lo que se afirma justamente en este libro. No pretende ser un libro de historia, llamémosle, yo no soy un historiador, ni mucho menos, simplemente soy un militante político y social que me gusta la historia, que me gusta interiorizarme en estas temáticas y que, bueno, intenté mostrar una versión que hasta ahora estaba, pero sobre todo estaba desde el punto de vista oral, no escrito, en muy pocos elementos, en muy pocos materiales, porque bueno, esa cultura de la impunidad silenció, como decía al principio, la lucha de nuestro pueblo uruguayo, y silenciando esa lucha del pueblo uruguayo, silenció la lucha del Partido Comunista y de la UJC. Creo que bueno, como allí se habla en el libro, el partido fue un partido de la resistencia. Cierra ese libro para mí con un testimonio central, con una persona muy importante en el partido, que fue Eduardo Bleyer. Intenta mostrar en ese libro quién era Eduardo Bleyer en términos generales y cómo fue la situación en la cual murió Eduardo Bleyer, en la cual fue asesinado Eduardo Bleyer, el último de los compañeros que apareció el año pasado, después de intensas búsquedas, después de que la Comisión para la Paz y los informes de los militares dijeran que lo habían quemado y lo habían tirado al río. Bueno, así apareció Bleyer y seguramente si seguimos buscando aparezcan más compañeros y más compañeras. Y bueno, en ese testimonio ahí se recoge, digamos, el relato de un compañero que estuvo con él en el 300 Carlos, hasta el último momento, hasta el día en que se lo llevaron a Eduardo Bleyer y bueno, y lo asesinaron. Y creo que ese testimonio es muy importante porque tal vez no se conoció demasiado. Se conoció una frase de ese testimonio, que bueno, algunos compañeros que pertenecimos a la UJC intentamos pintar en algún muro, en alguna frase por ahí que decía, con ustedes no tengo nada que hablar. Y esa frase de Bleyer se la dijo estando en las condiciones que estaba de reclusión en el 300 Carlos, atado, vendado, desnudo, golpeado. Se la dijo a los militares cuando querían sacar la información a Eduardo Bleyer sobre las actividades clandestinas del Partido Comunista y tal vez también de otras organizaciones populares y sociales de nuestro país. Y esa actitud está al final porque creo que marca la actitud de miles y miles de integrantes del Partido Comunista de la UJC y también de miles y miles de uruguayos y uruguayas que en los momentos más duros no perdieron nunca su rumbo, y su rumbo fue en defensa de la democracia, en defensa de la libertad, y pusieron hasta lo más valioso que tenían para defenderla hasta las últimas consecuencias, como fue con su vida
y con su libertad. Así que bueno, quería contarles esto en términos generales y bueno, estar abierto a dudas, a consultas. Lo último que les digo, por si alguien quiere saber, seguramente el libro se va a estar publicando en las primeras semanas de noviembre. Como decía Alicia, ya se está trabajando, está en plena cocina de diseños, bueno, trabaja muchísima gente detrás de un libro, además de autor, mucha gente que trabaja en el diseño, en la corrección, en los diseños gráficos, en fin, en muchas cosas para que sea un buen material, que llegue a todos, que sea entendible y que sobre todo, bueno, logre romper algunas barreras que intentaron colocar quienes siempre estuvieron a favor de la impunidad. Damos un espacio a que la gente que nos está acompañando hoy, si quiere participar, si quiere aportar algo, si quiere acotar algo, son bienvenidos. Creímos que te había sido, Gerardo. No, no te vayas, no te vayas. Estoy acá. Sí, como vos decías, fin de siglo ha tenido una rama muy importante en la difusión de materiales que contribuyan justamente a rescatar esa historia que necesariamente se hace de a pedacitos y se va construyendo, uniendo las partes del rompecabezas de toda esa historia, ¿no? De toda esa etapa en la que, como vos decís, muchos compañeros de diversos lugares y en diversos lugares hicieron lo que pudieron en cada una de esas instancias. Los que participábamos de la generación 83 lo sabemos bien, seguramente acá hay varios de ellos, los que estaban afuera y los que estaban presos en diversos lugares, lo que vos decías, la cárcel de Paso de los Toros, una cárcel olvidada, es el título de ese libro, Sí. que va por su cuarta edición. Creo que fue olvidada básicamente por dos razones, una porque estaba en el interior y otra porque era de mujeres. Entonces esa doble condición invisibilizó mucho a la enorme cantidad de compañeras que pasaron por esa cárcel de Paso de los Toros. No sé si alguno de los participantes, Carmen, habilita tu micrófono, Carmen. Habilitalo nomás. Tú lo habilitas el micrófono, ahí va. Ahí va. ¿Está ahora? Sí, Bueno, perfecto. Estuve escuchando atenta, pero realmente llegué solo a una parte de la intervención. Son cosas realmente muy duras. Yo no mi esposo estuvo justamente detenido desde el año 75, desde el año 75 al 80, justamente con el Plan Cóndor. Y bueno, él ahora es fallecido, tendría 80 años ahora en este momento. Y bueno, realmente fue una época muy dura, donde se pasó mucho. Yo tenía 2 niñas chicas, las visitas eran muy difíciles, pero él estuvo en La Paloma. No sé si en el libro aparece como centro de detención La Paloma. Después si me puede contestar Gerardo. Y bueno, realmente estuvo con Luis Turón, que también un compañero que fue edil, dirigente del partido. Y no sé, realmente realmente las clases, los compañeros jóvenes, el realmente conocer directamente todo esta situación y todo lo que se vivió en la dictadura, digo, es importante, porque justamente estamos en momentos bastante difíciles, donde realmente quieren otra vez
reactivar y volver. Realmente la pérdida del gobierno ha sido muy dura para nosotros, pero esperamos y seguimos luchando, nada más. Gerardo. Sí, bueno, Carmen, primero que nada, gracias por participar de la charla. Sí, en el caso de La Paloma está referenciado porque allí, si mal no recuerdo, fueron asesinados 2 compañeros, y en la lista final allí está justamente ese centro. Y además, en el caso de La Paloma, que por la información que nosotros fuimos recogiendo, fue uno de los centros intermedios que le llamaban, ¿no? Ellos estaban, digamos, los militares me refiero, los centros clandestinos, que eran los que estaban en peores condiciones, y generalmente allí los compañeros y las compañeras permanecían desaparecidos. Luego los pasaban a unidades militares, en donde a veces podían recibir alguna que otra visita. Dentro de esas unidades militares estaba el de La Paloma, pero que fuera un intermedio no quiere decir que las condiciones fueran buenas, porque ahí recuerdo un relato de un compañero, un camarada del partido, de Jorge Mazarovich, que estuvo preso allí, que nos contaba que una de las cosas que les hicieron fue una hambruna brutal que hubo en esa unidad militar, en donde, bueno, se salvaron varios de esos compañeros porque los familiares les acercaban algunas vitaminas que era lo único que ingerían durante semanas. Entonces sí, está recogido como uno de los centros intermedios, y bueno, y hay algunos elementos que se colocan también para graficar cómo fue la situación en esos espacios y en esos lugares. ¿Alguien más que quiera participar, aportar, preguntar? Antes de que el libro salga, que como decía Gerardo, será a mediados de noviembre, por ahí, 15, 20 de noviembre, seguramente va a estar pronto. Este es tu segundo libro, ¿verdad? Al menos con nosotros, ¿no? Sí. El primero tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de salir inmediatamente después de finalizado el trabajo de la comisión investigadora del espionaje en democracia, ¿no? Tema que vuelve y vuelve y vuelve, ¿verdad? Sí. Cada poco tiempo otra vez. Sí, es que está bueno que lo tengo acá, mira, porque no es para hacerle chivo, pero creo que es un material que recoge ahí un trabajo colectivo. No es un trabajo exclusivamente mío, porque hubo una comisión parlamentaria en donde trabajamos con muchísimos compañeros, a nivel de la comisión con Luis Puig, sobre todo, y con otros compañeros del Frente Amplio, y una comisión también del propio partido que me ayudó a interpretar todos esos archivos. Pero como bien vos decías, Alicia, sobre todo hace un mes y poco atrás, salió mucho a la discusión pública el tema de las actas de los tribunales militares, de la información que le ocultaron a la ministra Azucena Barruti. Y justamente este libro y la investigación de la comisión está basado en el aporte que hizo nuestra compañera Azucena Barruti, porque ella fue la que descubrió este archivo de inteligencia, en donde estaba lleno de acciones de espionaje, de acciones contra organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, y seguramente esos militares que ocultaron la información de asesinatos, de violaciones a los derechos humanos, que no se la comunicaron a la ministra en el momento, como ha quedado establecido con documentación que ha surgido en los últimos días, también tenga que ver con alguna especie de revancha contra una ministra que se paró muy firme desde el primer momento. Porque una cosa justamente que está expresada en el libro Espías de la Democracia es lo que nos relataba Azucena. Previo a que ella llegara al ministerio, la dirección general era solamente ocupada por coroneles.
solo por militares. Y ella, a los primeros días de ser ministra, lo que hace es enviar un proyecto de ley al Parlamento para que, bueno, esa dirección general tan importante en un ministerio pudiera también ser eventualmente ocupada por civiles. No se prohibía la posibilidad de que fueran militares, pero tampoco se prohibía, como sí estaba anteriormente, a que los civiles pudieran estar al frente de una dirección tan importante del ministerio. Sabes que en esta semana, curiosamente, fue una señora a comprar un libro a la editorial con un chico, bueno, con esto de la mascarilla facial, no se sabe bien, un chico muy joven, ¿no? Adolescente, tendría, no sé, 14, 15 años. Y empezó a mirar los libros que estaban expuestos. La madre le dijo, bueno, si querés algo, aproveché y ya llevamos. Y sabes que el que llevó fue el tuyo, fue los espías de la espionaje en democracia. Y le dijo a la madre, mira, esto me interesa porque no sabía que había pasado esto. Entonces, es importante, como decía Carmen, transmitir la información a las generaciones nuevas que de repente no solo no lo vivieron, sino que capaz que en su casa tampoco fueron partícipes directos, ¿no? De aquella situación, de la misma forma que de repente la gente más veterana le cuenta a los nietos cómo era vivir en un Uruguay en el cual los peones rurales no eran gente, en donde las empleadas domésticas no eran gente, no llegaban al nivel de gente, no eran eso, nunca fueron tratadas como tales. Estoy hablando de gente que hoy tiene 80, 90 años, ¿no? Y esa experiencia de lo que ha cambiado este país, hay que transmitirla de forma documentada, que es lo que tú haces en el libro de los espionajes. Cris, ¿querés participar? Hola, buenas noches. Hola. Soy el esposo de Cristina. Hola. ¿Qué tal? Soy el esposo de Cristina. ¿Qué tal? Quería felicitarlo a Gerardo por el aporte. Me parece fundamental en tiempos que la desmemoria quiere cambiar y en tiempos que, como vi hoy en algunos carteles, la tristemente célebre Juventud Uruguaya de Pie la emprende otra vez contra el comunismo y empieza a ser su presencia, que ya sabíamos que estaba, que nunca se fue, y que desgraciadamente ahora desembosadamente sacan a través la máscara del terror y la muestran. Pero en realidad yo le quería preguntar a Gerardo si en el libro hay alguna luz, supongo que sí, por supuesto, a Álvaro Balbi, que fue un militante comunista de la zona de Villa Colón. Yo en esa época trabajaba de vendedor y vendía justamente en un almacén donde la familia de Álvaro Balbi era clienta. Y me acuerdo perfectamente el relato de que lo habían tenido que velar con el cajón tapado y un militar al lado, ¿no? Haciendo guardia. Si se tenía registrado eso, supongo que sí, pero quería tu explicación un poquito. Y de vuelta las felicitaciones por el emprendimiento. Gerardo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Un abrazo a Cristina, Álvaro. A ver, Balbi, sí, obviamente está referenciado en esa lista. Álvaro era un militante de la UJC y del partido, un muchacho muy joven y además, bueno, a mí me une una relación muy especial con quien era su compañera, con Lile Caruso, una compañera que yo quiero muchísimo y que aportó mucho para este libro, porque ella es la responsable de derechos humanos del partido hace muchísimos años. Y bueno, de hecho, hace poquito fue hará 3 meses más o menos que hicimos el homenaje frente a la Guardia Republicana, donde era Coracero, porque ahí fue donde justamente asesinaron a Álvaro Balbi en una sesión de tortura, en una sesión donde, bueno, lamentablemente hicieron que falleciera. Y bueno, Álvaro es una referencia porque Álvaro, además de ser un militante
del Partido Comunista, un Frente Amplista, era un hombre de la cultura, era un músico, era un padre de hijas y hijos maravillosos que también, bueno, tengo un vínculo muy lindo con ellos, por lo menos con los que viven acá en Uruguay. Y sobre todas las cosas porque el otro día un senador de Cabildo Abierto, Maní Ríos, decía que los familiares se mueven por odio, ¿no? Y bueno, yo la verdad que conozco muchos familiares de compañeros que fueron asesinados, que fueron desaparecidos, y si hay algo que no los mueve es el odio. Todo lo contrario, los mueve el amor, los mueve la convicción de seguir buscando, de seguir intentando encontrar a sus seres queridos, y en sus seres queridos también al resto de uruguayos y uruguayas que tal vez no conocieron, pero que los une y nos une esa misma lucha por un Uruguay distinto, más justo. Muchas gracias. Sí, a propósito de la JUP, nosotros en este momento estamos mandando a imprenta la segunda edición de la investigación de Gabriel Bukeli acerca de la JUP y sus orígenes. Una investigación que es académica, en realidad, que es una tesis doctoral, y que ha despertado, sin embargo, un odio frenético en algunos sectores. Ahí ha salido algunos artículos en La Mañana, en algunos otros lados, muy ofendidos por la investigación histórica de Gabriel Bukeli, ¿no? Sí, es muy bueno ese libro. Yo lo he leído en varias oportunidades. Buenísimo que lo reediten porque es uno de esos materiales que son fundamentales para conocer la historia de nuestro país. De hecho, allí hay una parte que yo cuento en el libro, que es justamente el proceso brevemente, pero es el proceso de cómo se construyó la JUP y de las cosas que hacían y de las cosas que repartían, ¿no? De los volantes. Hay un material, incluso hay un volante que va a estar en el libro, que me lo dio una compañera, creo que era de Mercedes. Ese volante lo habían repartido Mercedes, y básicamente tenía un mensaje muy similar al que vimos hoy. Fuera comunistas, izquierdistas del Uruguay, nadie los quiere, una cosa así. Y lamentablemente, bueno, esas personas luego dejaron de tener sentido organizativo en el Uruguay, se disolvieron, la JUP y los escuadrones de la muerte, porque ya no precisaban ser paramilitares, estaban y formaban parte de las estructuras represivas del Estado. Así que estas cosas que reaparezcan en realidad son parte de los fenómenos y por lo tanto hay que salir a luchar, a combatir con ellos, y esa investigación de Bukeli es muy importante justamente para desnudar cuáles eran los verdaderos propósitos de esta gente, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera aportar, preguntar, participar. ¿A cuánta gente consultaste para tu libro? Bueno, mirá, entrevistas seguro son 7 u 8, y después charlas, por lo menos 20 más, que bueno, no están, digamos, puestas como entrevistas porque decidieron ellos que no lo pusiera. Entonces, bueno, sí son testimonios con los cuales yo fui uniendo y armando los aspectos centrales, ¿no? Sobre todo la militancia clandestina, la militancia en la cárcel y en el exilio, porque como decía al principio, algunos de esos compañeros y compañeras todavía tienen ciertos cuidados, fruto de lo que vivieron, ¿no? Y de lo dramático que fue enfrentar el golpe de Estado en nuestro país y la dictadura, y por eso es que no quieren a veces aparecer como testimonios, pero además también
algunos de ellos en el caso de una modestia gigante, ¿no? De personas que estuvieron durante 11, 12 años clandestinos totalmente, que fueron eslabones centrales de la resistencia uruguaya y del Partido Comunista, y que sin embargo ellos se ven en un rol secundario cuando en realidad tuvieron un papel sumamente protagónico y fundamental para que fueran posibles muchas acciones. Por ejemplo, un caso puntual de dónde funcionaban algunas de las imprentas de los diarios clandestinos del Partido Comunista. Generalmente funcionaban en la casa de algún compañero, de alguna compañera, o de algún vecino, de alguna vecina, que asumiendo los riesgos prestaba su lugar para que se hiciera ahí. Y bueno, esas cosas que bueno, no se pueden decir, o no se puede decir el nombre de ese compañero o esa compañera por respeto a su decisión, pero que sí está planteado lo central y lo importante en el libro, que es justamente recoger esa experiencia y ese aporte fundamental para lo que fue la recuperación democrática de nuestro país. ¿Algún otro aporte? ¿Preguntas? Le pueden mandar también a Gerardo más información para ampliar para la segunda edición o la tercera. Los libros son vivos, son seres vivos que se van nutriendo. A medida que sale el libro, la gente acerca más información, ajusta datos, aporta cosas nuevas. Y eso es muy valioso. Totalmente. Bueno, acá hay una mano. Darío, dale. Activa tu micrófono, nomás participa. ¿Darío? ¿Quería participar, Darío, o no? Capaz que quedó ahí, la mano levantada por error. Puede ser. ¿Se escucha? Sí, ¿cómo no? Ahora sí. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, se escucha. Si no está tu cámara activada, pero se escucha. Bueno, no, buenas noches. Antes que nada, saludar a Gerardo. De más está decir que es una continuidad con lo que fue el primer libro y gran aporte en estos tiempos tan necesario en la reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Como lo decía Gerardo, en desmontar toda esa concepción, si se quiere, sanguinetiana de los dos demonios, tergiversando totalmente lo acontecido en nuestro país y quiénes fueron los sectores políticos y sociales que se enfrentaron al fascismo. Y esto en estos momentos de tintes fascistas que estamos viviendo en Uruguay y la región es más que necesario. Cuando escuchaba el papel que jugaron algunas cárceles en el interior, yo soy canario, también en nuestro departamento tuvimos lugares de detención clandestina, incluso unos de ellos donde pasaron queridísimos camaradas del partido, compañeros, como fueron los tristemente célebres vagones de la ciudad de Canelones y el cuartel de San Ramón, que mucha gente no sabe, pero también se vivieron
momentos muy trágicos para decenas de compañeros que pasaron por esos establecimientos funestos de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro país. Por eso el saludo a Gerardo en esta continuidad tan necesaria, y también como ejemplo para todo el campo popular, ¿no? Y una pequeña autocrítica de las cosas que debemos hacer cuando podamos lograr con lucha organizada llegar al gobierno, y es parte de lo que una vez Arismendi llamaba las espinas del fascismo en nuestro país, que lamentablemente todavía quedan muchas por desmontar, y cuando no se hacen esas cosas, estamos viviendo los momentos que tristemente estamos viviendo. Un aporte muy interesante, y lo decía Gerardo también, y mucha gente no sabe, y hay que insistir con eso, cuando hablamos de los manuales de tortura, de las escuelas de las Américas, el papel funesto, lo que decía Gerardo, de los generales y coroneles franceses que fueron que practicaron esa metodología en la batalla de Argelia, que fue fueron hechos que hay que resaltar en la historia, la resistencia del pueblo argelí contra el invasor colonialista francés, y que después, tristemente, esos métodos de tortura no inventados por el imperialismo fueron practicados sistemáticamente en nuestros países. Quería eso, resaltar eso. Un abrazo grande, y a seguir adelante con esto, que ayuda tanto la memoria histórica, y a que los jóvenes sobre todo vayan comprendiendo más esa memoria, y tomando partido, militancia y organización para luchar para lo que se nos viene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Darío. Un gran abrazo. Bueno, si les parece bien, y si nadie tiene más ganas de participar, de aportar en esto, vamos cerrando por acá. Excelente. Lo dejamos a Gerardo que vaya a dormir un poco. ¿Sí? Carlos, ¿querés participar? No, simplemente buenas noches. Estaba mostrándome un poquito nada más pero sí, ya que me dan la oportunidad, sí, saludar la iniciativa, ¿no? Haciéndome eco de la palabra de las personas que participaron anteriormente, el valor del estudio permanente de la historia, ¿no? Tendría que ser un ejercicio casi constante, ¿no? Tener tiempo, siempre hay que hacer un tiempito para releer la historia, porque la estamos viviendo, eso está hoy, acá, de una manera u otra está presente. Y aparte porque implica un ejercicio muy importante de valentía, porque hay que atreverse a estudiar la historia, porque siempre tiene sabores a veces que no son lo que nosotros esperamos, pero igual hay que leerlo, estudiarlo, y particularmente para preservarlo. Es un capital que debemos preservar y que tiene que llegar a los que están y a los que van a venir, porque siempre hay interesados en que no le llegue a los que van a venir. Bueno, en nosotros está dar la batalla para que ese capital llegue a los que vengan. Simplemente saludar la iniciativa, felicitar, estamos expectantes al lanzamiento, y disfrutar de ello, y atesorarlo para los que vendrán. Gracias. Bueno. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Que pase muy bien. Bueno, Gerardo, a ti te toca cerrar esta asamblea virtual que hemos armado. Bueno, Alicia, gracias nuevamente a la editorial Fin de Siglo, a todas las editoriales que
que han participado de este emprendimiento, que es la feria virtual, una forma distinta pero necesaria de intercambiar, y bueno, obviamente a todos los participantes que han estado acompañándonos en la charla, y bueno, ojalá pronto tengamos noticias para hacer el lanzamiento del libro, y ojalá que lo podamos hacer también de manera presencial, porque estas cosas, como es lo virtual, el Zoom es una herramienta maravillosa, pero a veces también precisamos estar un poco cerca, conversar, sentirnos, abrazarnos, para bueno, continuar nuestros caminos de lucha. Un gran abrazo para todos y todas. Buenas noches, muchas gracias a todos. Nos estamos encontrando próximamente por esta vía o presencialmente. Buenas noches, gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches.